El show del señor Yellow. Desde siempre he padecido de insomnio. Desde que tengo memoria he sido de esta manera. Aún desde que era pequeño. Mis padres solían contarme acerca de aquellas interminables noches en las que ninguno de los dos lograba pegar un ojo, cuando yo era apenas un bebé. No tengo ninguna enfermedad subyacente, ni física ni psicológica. Más bien mi insomnio es generacional y se debe a causas hereditarias. Mi padre era así, mi tío, o sea, su hermano, también era así y también mi abuelo lo era. Cabe recalcar que hablo en pasado, no porque estén todos muertos, sino porque ya se les ha pasado. Yo tenía apenas 25 años y mi único consuelo era que este insomnio crónico comenzaba a irse a los 30 y para los 35 ya había desaparecido, así que solo me quedaban con suerte otros 10 años más de castigo. Lo irónico era que yo ya parecía de 35. Pelo canoso, ojeras, arrugas, dolores y demás mierdas que no vienen a cuento. Fui durante un tiempo a la Universidad de Ingeniería Informática porque soy un ñoño de mierda, pero la terminé dejando ya que en realidad estudiar no era lo mío. Desempleado y sin estudios, le pregunté a un viejo amigo si sabía de algún trabajo, y me recomendó a su padrastro para un puesto de recepcionista en su empresa. La paga no era la gran cosa, pero aún así podía independizarme, alquilar un departamento pequeño y permitirme ciertos lujos de vez en cuando, además de que los horarios se adaptaban perfectamente a mi condición de insomnio crónico. Usualmente me terminaba durmiendo a las 6 de la mañana y despertaba a las 3 de la tarde, pero con este trabajo me despertaba a las 12, iba al trabajo a la 1 y volvía a las 10 de la noche. Desde las 0 horas hasta las 2 me la pasaba dando vueltas en mi cama intentando dormir. Luego, derrotado, me marchaba a la sala y me sentaba en el sofá a ver televisión hasta las 6. Ese soy yo y ese es mi día a día. Bastante lamentable si me lo preguntan. Usualmente no había nada bueno que ver en la televisión, películas repetidas, programas de cocina, documentales de cualquier mierda, etc. Una noche cualquiera, pasando de canal en canal como el típico viejo frustrado que era, y haciendo el mismo recorrido que hacía habitualmente, llegué hasta el canal 73. Casi no había más canales luego del 73. Llegaba al 75 pero lo demás era interferencia. Como sea, ahí me encontraba yo, frente al televisor, igual que siempre. En el canal 73 estaban pasando un documental sobre las maravillas de la cosecha de arroz o algo así. Eran aproximadamente las 4 de la mañana. El documental había terminado y estaban pasando los títulos. De pronto, apareció interferencia en la imagen y pensé que la señal fallaba, pero, abruptamente, antes de que los títulos terminaran tan siquiera, la pantalla se tornó completamente celeste y la interferencia se había ido. ¿Qué mierda pasa ahora?, pensé en ese momento. Estaba a punto de cambiar de canal, cuando de pronto unas letras amarillas aparecieron en la pantalla. Era el título de lo que parecía ser una serie o película. El título rezaba, El show del señor Yellow. El título comenzó a desvanecerse gradualmente hasta desaparecer por completo quedando la pantalla celeste. De pronto, una bola amarilla comenzó a subir por la pantalla, y me di cuenta de que ese fondo celeste era el cielo, la bola amarilla era un sol y la imagen estaba yendo hacia abajo, hasta enfocar lo que parecía ser un parque con juegos infantiles y lleno de niños. Era una animación hecha con un TGI muy malo, sin acabar, sin sombras ni nada, como si fuera el primer trabajo de un principiante. Los colores eran homogéneos y fuertes, el cielo era del más puro celeste, el césped del parque, del más puro verde. Los niños, que eran simplemente figuras geométricas ensambladas entre sí como un intento de imitación del cuerpo humano, corrían y jugaban en el parque. Las risas y gritos eran de niños reales. Era realmente muy incómodo de ver, pero por alguna razón no podía dejar de mirar. ¿Por qué está esta mierda de niños en un canal para adultos?, me pregunté, sin saber lo que vendría más adelante. La imagen se enfocó en unos niños amacándose, luego en otros dos niños jugando en el sube y baja, en otro bajando por un tobogán, etc. De pronto, se vio como una persona, un extraño personaje fuera de lugar, observaba la escena a lo lejos. Este personaje era mucho más realista que todos los demás. Parecía un maniquí, aparentemente sin ropa. Su torso era amarillo y sus extremidades y cabeza eran blancas. Su rostro estaba bien detallado y no tenía pelo. Pudo verse cómo movía la cabeza de un lado al otro, observando a los niños jugar. Entonces la cámara se enfocó en un niño con una pelota, pero este niño era diferente.
Su diseño era como el de todos los demás, simples figuras geométricas ensambladas queriendo asemejarse a una persona, pero lo que lo destacaba de los demás era su rostro. Se notaba que era la imagen de un rostro humano real, pegada en la cabeza del personaje, pero dicha imagen tenía muy baja resolución. Si entrecerrabas los ojos, podías distinguir que se trataba de un niño que me resultó muy familiar, sentía que había visto ese rostro antes en algún otro lugar. El personaje que parecía un maniquí se acercó al niño de la pelota, y en la parte inferior de la pantalla pudieron leerse las siguientes palabras. Diálogo del señor Yellow. Hola niño. Esa es una linda pelota. Esto me daba mala espina. Luego pudo leerse lo siguiente. Diálogo del niño. Sí, señor. Esta pelota la tengo hace mucho tiempo. Diálogo del señor Yellow. Yo tengo muchas pelotas en mi casa, ¿sabes? Si vienes, dejaré que te lleves las que quieras para que juegues con todos tus amigos. Diálogo del niño. ¿De verdad? Vamos. ¿Cómo se llama usted? Diálogo del señor Yellow. Me llamo Yellow, mi niño. Entonces la cámara los enfocó a ambos alejándose lentamente del parque. El señor Yellow tenía una mano en la espalda del niño, quien aún llevaba su pelota en manos. Entonces la imagen se oscureció. Ok, ¿qué mierda es esto?, pensé. En la siguiente escena, estaba el señor Yellow junto al niño en una habitación oscura y aparentemente vacía. El suelo era de cuadros blancos y negros, y las paredes eran gris oscuro. Había una luz circular que los iluminaba a ambos, proyectando sus sombras en la pared que tenían detrás. El niño ya no tenía su pelota. Estaban ambos personajes mirando a la cámara, sin moverse. Diálogo del señor Yellow. Hoy tenemos a un nuevo amigo para jugar con nosotros. Estoy seguro de que nos divertiremos mucho con él. Pudo leerse en la parte inferior de la pantalla. El niño no dijo nada. Entonces el señor Yellow salió de la escena, y cuando volvió, llevaba una pelota roja en manos. Empezaron a pasársela el uno al otro durante algún rato, hasta que el señor Yellow dijo que iría a buscar otro juguete. Salió nuevamente de la escena y cuando volvió, llevaba una silla y una venda negra. Sentó al niño en la silla frente a la cámara, le vendó los ojos y volvió a salir de la escena. Cuando regresó, el señor Yellow llevaba un bate de béisbol en la mano, manchado de rojo. Diálogo del señor Yellow. Ahora, mi pequeño amigo, te haré cosquillas y tendrás que aguantarte la risa. Si la aguantas, te daré un premio. El niño contestó que estaba listo. El señor Yellow subió el bate y lo descargó con furia sobre el pecho del niño. La silla cayó hacia atrás. De pronto, se escuchó un sonido que me hizo saltar del sofá. Un grito de dolor y terror totalmente real de un niño, seguido de sus llantos. El señor Yellow tranquilamente sacó la silla de la escena y pudo verse al niño llorando y tendido en el suelo. ¿Qué carajo está pasando aquí?, me pregunté totalmente consternado. Diálogo del señor Yellow. Te dije que no te rieras. Ahora serás castigado. El señor Yellow siguió golpeando al niño con su bate en el pecho, espalda, brazos y piernas, evitando la cabeza. El niño gritaba y lloraba como loco. ¿Cómo habían grabado esos gritos? El señor Yellow agarró al niño de los brazos y lo llevó ante la cámara. Diálogo del señor Yellow. Se me ocurre otra cosa a la que podemos jugar. Tiró al niño al suelo y salió de escena. Volvió con una gran roca en brazos. El niño seguía llorando tendido en el suelo. Diálogo del señor Yellow. Juguemos a los pases de nuevo, mi niño. Dejó caer la piedra sobre la cabeza del niño, una vez, 2 veces, 3 veces. Siguió así hasta que la cabeza del niño terminó hecha un puré rojo desparramado en el suelo. Tiró la piedra una última vez y no la volvió a levantar. Entonces miró a la cámara una vez más. Diálogo del señor Yellow. Eso fue todo por hoy, mis niños. Nos divertimos mucho hoy. Los espero la próxima para más diversión con el señor Yellow. Yellow se quedó mirando la cámara sin moverse, hasta que todo se oscureció. Entonces volvió la interferencia, y los títulos del documental de Arroz prosiguieron desde donde se habían quedado. Apagué la televisión y me quedé ahí pasmado donde estaba. No era la animación lo que me había impactado, sino los desgarradores gritos del niño, que se oían tan reales. Me levanté del sofá y me fui a la cama, aunque no pude dormir en toda la noche pensando en lo que había visto. Estaba notablemente perturbado, pero aún así, esa animación había hecho algo dentro de mí, algo que hizo que deseara seguir viendo el show del señor Yellow. Mi día fue normal a pesar de esto. Aún así, no dejé de pensar en aquel programa ni durante el desayuno, trabajo, almuerzo ni cena. Aquel día no hice más que pensar en el show del señor Yellow.
Esperé con ansias hasta la noche, y una vez llegadas las 0 horas, no me acosté para intentar conciliar el sueño, como era mi costumbre, sino que fui directamente a ver la televisión. Seguía en el canal 73, así que solo tuve que encender el televisor. Esperé y esperé, dieron las 2, las 3, las 4 y finalmente las 6. No habían pasado el show del señor Yellow y yo me había quedado dormido en el sillón. Toda aquella semana había sido así. Mi insomnio había empeorado, y en lo único que pensaba en todo el día era en ese programa. Cada noche me sentaba frente al televisor hasta quedarme dormido con la esperanza de volver a ver el show del señor Yellow, hasta que, una semana después del primer episodio que vi, volvieron a pasar un nuevo episodio. Empezó la interferencia, todo se volvió celeste y apareció el título. De nuevo la escena se desarrollaba en un parque, pero era diferente al anterior. De nuevo el señor Yellow, aquel personaje de torso amarillo y extremidades blancas que parecía un maniquí, se había llevado a un niño de rostro real, pero diferente, a su casa. Aquella vez con el pretexto de comer helado. Una vez en aquella habitación oscura, la tortura comenzó. El niño estaba atado en la misma silla en la que Yellow había torturado al primer niño, pero esta vez había una mesa con un extraño aparato cuadrado en ella, del cual salían unos cables. Yellow clavó dichos cables a la altura de los pezones del niño en medio de sus gritos, presionó un botón, y el infante comenzó a convulsionarse en la silla. Lo estaba electrocutando. Yellow apagó el aparato, quitó los cables de los pezones del niño, y con una patada lo tiró al suelo. Lo posicionó boca arriba y le puso una piedra en la boca. Diálogo del señor Yellow. ¿Te gusta el helado, mi niño? Yellow pisó la piedra en la boca del niño con toda su fuerza. Sangre comenzó a brotar y el niño ya no se movió ni profirió ningún sonido. Yellow se despidió del público y el programa terminó. Apagué la televisión, sintiéndome perturbado, satisfecho, y asqueado de mí, todo al mismo tiempo. Me levanté del sofá y me dirigí a la computadora donde busqué toda la información posible acerca de este programa. Debía saber su origen y a quién se le había ocurrido tal idea. Busqué y busqué por horas pero no encontré nada. Luego intenté buscar en internet la programación del canal 73 de ese día, pero nada. Solo salía el programa antecesor y el sucesor del show del señor Yellow, pero nada acerca de dicho programa. Durante la semana siguiente lo comenté con amigos, conocidos y compañeros del trabajo, pero nadie conocía ese programa, y por las caras que pusieron, tampoco parecían muy interesados en verlo. Terminé por obsesionarme con el show del señor Yellow, el cual volvía con un nuevo episodio aproximadamente una vez a la semana, los cuales tenían una duración de apenas 5 minutos. El inicio siempre era el mismo, Yellow engañado a un niño diferente, de rostro real, para que lo acompañara a su casa. En lo que sí se diferenciaba cada capítulo era en los métodos de tortura y asesinato que el señor Yellow utilizaba. Entre ellos, desmembramiento con cuchillos de cocina, ataques de perros, ahorcamiento, extirpación de ojos y orejas, entre muchos otros. Ningún método se repetía jamás, en cada nuevo capítulo, a Yellow se le ocurrían nuevas ideas de diversión, como él solía llamarlo. Sin duda, este personaje era el asesino más sádico que hubiese visto alguna vez. Suerte que solo era un programa de televisión, ¿cierto? El último capítulo del show del señor Yellow fue emitido un jueves a las 4:20 de la mañana. Interferencia, pantalla celeste, el título, lo de siempre. Cuando la imagen se enfocó en el parque, que por cierto era diferente en cada capítulo, el control remoto se me escapó de las manos. Aquel parque, aunque animado en un pésimo CGI, parecía ser el mismo que estaba apenas a 3 cuadras de mi casa. Mismos juegos, misma disposición de ellos, la fuente en el centro, la cancha de básquetbol, todo, incluso los cestos de basura. No podía creerlo. Me resultó bastante extraño, la verdad, pero pensé que quizás el creador de aquel programa no tenía mucha imaginación para los escenarios, y que por ende utilizaba lugares reales para inspirarse. La imagen se enfocó en Yellow observando desde lejos a los niños jugar. Ya había divisado a su presa, de nuevo un muñeco bastante cutre, con la imagen del rostro de un niño real. Se encontraba amacándose cuando Yellow se acercó a él. Engañó al infante diciéndole que tenía cerca de ahí una caja con gatitos en adopción, y que si quería verlos. El niño accedió, y juntos se alejaron del parque. Cuando llegaron a la casa de Yellow, comenzó la tortura. Aquella vez no utilizó instrumentos, sino que molió a golpes al niño con sus propios puños hasta dejarlo tirado en el suelo sin moverse, lloriqueando y en un charco de sangre. Yellow miró a la cámara y no dijo nada.
La imagen se oscureció, y cuando volvió, pudo verse a Yellow y al niño en lo que debía ser el jardín trasero de la casa. El niño se encontraba tendido en el pasto. Cualquiera pensaría que estaba muerto, pero cuando empezó a lloriquear se confirmó que seguía vivo. Yellow se encontraba a la derecha del niño, y a su izquierda, un gran rectángulo gris en el suelo, junto a un cartel. Hubo un acercamiento hacia dicho cartel, en el cual podía leerse la siguiente inscripción: Cuidado, cemento fresco. Diálogo del señor Yellow. ¿Sabes nadar, mi pequeño? Sin esperar respuesta del niño, Yellow lo sujetó por sus brazos rotos, mientras este gritaba como un condenado, ya sea por el dolor, o porque ya sabía cuál sería su destino. Yellow lanzó al niño al cemento, quien no tardó en hundirse completamente en él, para no volver a salir. Yellow observó directamente a la cámara. Diálogo del señor Yellow. Eso fue todo por hoy, mis niños. Espero vuelvan la próxima para seguir divirtiéndonos todos juntos. Adiós. Hubo interferencia y la pantalla se puso negra. Luego volvió el programa de cocina que estaba viendo antes de que empezara el show del señor Yellow. Algo que había notado aquella vez, fue que, al iniciar el programa de Yellow, el logotipo del canal 73, que debería estar en la esquina inferior izquierda, había desaparecido. Solo volvió una vez que el show había terminado. ¿Habría sido siempre así y no lo había notado? ¿Qué sentido tenía eso? Al día siguiente de la transmisión de aquel episodio, el canal 73 cortó por completo su programación. En su lugar, durante 5 días consecutivos solo pudieron verse aquellas típicas barras de colores. Luego de ese lapso de tiempo, la programación continuó con normalidad, pero el show del señor Yellow nunca volvió. Un par de días después de la emisión del último episodio, me hallaba caminando tranquilamente en la calle, pensando en mis asuntos. Era un día soleado de domingo, y como no tenía nada que hacer decidí salir a dar una vuelta. Mientras pensaba en el último capítulo del show del señor Yellow que había visto, se me acercó un joven vendedor de diarios. Pagué por un diario y comencé a leerlo mientras caminaba. Esperaba encontrar las mismas mierdas de siempre sobre economía, política y esas cosas, pero cuando leí la primera plana, perdí el equilibrio y tuve que apoyarme contra una pared para no caer al suelo. Un aviso de niño desaparecido en la zona donde yo residía. Al ver la foto del infante, pude comprobar que era idéntico al niño de la foto que el señor Yellow había utilizado en el diseño de su última víctima. Si bien eran fotos diferentes, estaba claro como el agua de que se trataba del mismo niño. Entonces vino a mi mente aquel parque, que era idéntico al que estaba en la zona donde vivía. No, no podía ser. Ese programa debía ser una broma pesada de algún maldito hijo de puta a quien le causaba satisfacción burlarse del dolor ajeno. Eso era lo que quería pensar. Resulta que un mes después, la policía dio con pistas sobre el paradero del niño perdido, las cuales la llevaron a una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Entre la maleza y el pasto, encontraron un rectángulo de cemento en el jardín trasero. Una vez removido todo el cemento, dieron con el cuerpo del niño. Tenía muchas contusiones en todo su cuerpo, que según la autopsia, fueron provocadas por una terrible golpiza. Si bien dieron con el cadáver finalmente, el autor del crimen había escapado, y no se tenían más pistas de él que un papel hallado dentro de la casa, en el cual podían leerse las siguientes iniciales: S, Y.